Muy buenas noches, mi nombre es Fabricio Morán y estamos aquí en Santo Domingo en contacto. Hoy tenemos la grata visita de Anita Caicedo. Anita Caicedo es de la descendencia afro, es abogada y es comunicadora, ya casi comunicadora. Eso es bueno saber que las mujeres hoy cumplen un rol importantísimo. También cursa una maestría en política pública y gestión de gobierno. Anita, querida, gracias por aceptar nuestra invitación. Bienvenida a nuestro programa. Gracias a ti, estimado Fabricio. Para mí, esa deferencia que ustedes hacen al poderme considerar para hablar nuestra realidad como mujer afro. Hoy decía en la mañana, me considero una mujer afro-santodomingueña porque vengo de orígenes esmeraldeños, pero soy nacida y criada en esta tierra de oportunidades, en esta tierra cuya identidad es la distinta diversidad cultural que hoy por hoy converge en Santo Domingo. Es importante poder hablar un poco más desde la nacionalidad de ustedes y se me pasaba por alto y decía, Anita, si no me corrige si me equivoco, perdón. eh, Anita Caicedo es la primera mujer afro que asume la jefatura política y hoy se me viene a la mente eso. Es así. En noviembre del 2016, exactamente el 7 de noviembre, se me propone a través del discurso y de las políticas públicas de aquel entonces, se me propone ser la jefe político de Santo Domingo y desde allí, sin temor a equivocarme, se marca un antes y un después cuando hablamos de diversidad y de la puesta en escena de las mujeres que representamos los pueblos y las nacionalidades en el país. Teníamos una entrevista hace poco sobre una activista social, exactamente con Paulina Rueda, y yo le decía, en sí, siempre estamos haciendo marchas, la sociedad, la gente, los hombres, mujeres, jóvenes, estamos participando en diferentes marchas y sobre todo el tema de la mujer, el Día de la Mujer, que es el 8 de marzo, si no me equivoco. Pero en base de eso, de las problemáticas de las mujeres y de los problemas de género que hay, pero ¿qué estamos haciendo más o qué podemos hacer como sociedad para poder retroalimentar y apoyar a la cultura? Bueno, es que si ya ser pobre y ser mujer es complicado, yo siempre le digo, y súmale a ello el hecho de ser negra, pobre y mujer. O sea, la discriminación y la lucha es real y es el triple. En ese sentido, cuando hablamos de procesos, cuando hablamos del resultado que tenemos como sociedad, tenemos que analizar en que este tipo de situaciones son de manera sistemática y estructural, que no son de ahora, que no son de antes, que no son después, sino que siempre han permanecido y se han podido perpetrar a lo largo de la historia en estos procesos históricos de lucha para la inclusión, para alcanzar derechos. Yo siempre digo cuando nos enfocamos en el tema del pueblo afro, de mi cosmovisión como mujer afrodescendiente, de que hemos avanzado. No podemos tampoco cerrar el concepto de decir, no es que no se ha avanzado. El problema es que no se ha avanzado lo suficiente como para sentir que hemos llegado a cambiar esa historia que muchas de las veces no es contada o que se resiste a querer cambiar o voltear la página. ¿Cuáles serán los mecanismos o de quién depende? ¿Falta de política pública, falta de decisión política de parte de los gobiernos de turno que permita poder abrir el abanico? Porque estamos luchando con una sociedad y estamos luchando a veces con falta de voluntad política por medio de los gobiernos. ¿Cómo romper ese paradigma? ¿Cómo avanzar mucho más para poder marcar, si bien es cierto, un antes y un después, pero necesitamos que la mujer afro pueda ascender mucho más? ¿Falta de voluntad política de parte de los gobiernos o Ahí hay, falta de hay recursos? ahí hay dos factores trascendentales, apreciado Fabricio, el Estado y la sociedad. El Estado generador de políticas públicas que nos permitan cambiar esa realidad de los sectores históricamente estigmatizados. Y esa sociedad que tiene que estar presta a esos cambios para que se puedan dar. Hoy ya no se lucha porque quizá rostros como los míos estén, hoy se lucha porque la presente generación y la futura generación tenga esas bases, para que yo hoy de hecho esté aquí dialogando con ustedes a través de lo válido que puede ser el contacto por la vía tecnológica, es sinónimo, insisto, de que hemos avanzado. El problema es cómo garantizo yo que esa lucha sea visibilizada. Hoy hemos visto a mujeres y a hombres afrodescendientes y de otros pueblos y de otras nacionalidades estar en espacios
unas veces para las fotos, otras veces para ajustar la agenda, otras veces para ajustar el discurso. Pero el problema es estar o entrar en esos espacios de asertividad, donde con voz y voto yo puedo decir, voy a tomar esta decisión en beneficio de mi gente, de la gente que yo represento, porque el Estado garantizador de derechos no los va a vulnerar. Entonces, en ese sentido, un Estado que exige, una sociedad que se relaja y un momento en el cual vivimos que todo avanza, ¿no? Entonces, es parte muy trascendental, yo decía en una entrevista anterior, antes, nuestra inclusión como pueblos y nacionalidades, en el caso específico del pueblo afrodescendiente, pasaba por un tema de perfiles académicos. No sé si ustedes recuerdan, ¿no? Se creó todo este aparataje para decir, si eres profesional, puedes aplicar por un tema de concursos, de méritos y oposición a esos espacios donde te van a permitir reivindicar esas luchas en igualdad de condiciones. Hoy por hoy, sobre pretexto de la pandemia, sobre pretexto de las nuevas políticas del gobierno de turno, más no del Estado, ya no pasa por un tema de presupuesto, sino por un tema, primero, de conocimiento de causa de las autoridades de turno. Y segundo, por un tema de presupuesto. Las instituciones locales como nacionales se excusan en aquello y lamentablemente cuando una nación entra en crisis, los derechos de esos pueblos, históricamente hemos sido segregados, no es la cosa más trascendental para poder continuar con esa hoja de ruta. Perfecto, Anita. Coméntanos un poco sobre tu paso por la política, de dónde nace, aparte y no quiero discriminar eso de pronto que se malinterprete, pero a veces ciertas religiones o ciertas cosas que van por ahí dicen no puede estar la mujer en la política, pero vemos a una Anita Caicedo que ya participó con un número interesante en algún momento en una concejalía. Realmente a mí me dio mucho gusto y cuéntanos un poco, ¿cómo va esa experiencia desde el ámbito político, de la mujer en la política y la mujer Anita Caicedo en la política? Bueno, realmente fue un reto y sigue siendo diariamente un reto. Cuando yo hablo que en el 2016 fue el escenario perfecto para saltar a la palestra, era porque veníamos siendo parte de un proceso. Alguien me preguntaba, estimado Fabricio, y quizás no sé si en este espacio lo puedo decir, si me consideraba correísta o no. Y yo les decía que yo llevo como ser humano ese agradecimiento a ese proceso y a ese proyecto político que me dio la oportunidad que muchos jóvenes, mujeres, afrodescendientes, indígenas, chachi, les estamos esperando para poder demostrar que como jóvenes necesitamos aquello. Ser político y ser joven es algo controversial, porque por ser jóvenes siempre vamos a llevar esa fuerza, esa algarabía, eso de quererse decir lo que sentimos y a veces políticamente es bueno y otras veces no tan bueno, ¿no? Entonces, en mi caso fue eso como que haberte preparado, seguir avanzando hasta cuando se dio la oportunidad. Yo creo que un político es antes, durante y después. Nosotros como jóvenes vamos en ese proceso aprendiendo todos los días. En mi condición de mujer afrodescendiente, yo les decía y les digo siempre a mis compañeros, yo no tengo nombre, yo tengo etnicidad, tengo melanina, porque la gente cuando se trata de identificarme me dice la negrita, bueno, en mi caso la negrota, porque soy súper alta, pero eso es muy bonito, como todavía soy millennial, me digo yo, se siente chévere, pero al mismo tiempo es la responsabilidad de poder accionar como la gente quiere. Yo creo que la gran debilidad de nuestros políticos de turnos, muchos, porque hay honrosas excepciones, es decir lo que la gente quiere escuchar, más no hacer lo que el pueblo realmente necesita. Y yo creo que yo observo con preocupación y escucho, de hecho, con preocupación, cuando la gente, la futura generación, hablemos de 28 a 35, 40 años, y tú les preguntas, ¿sabes qué quieres ser político? Han estigmatizado tanto la práctica política que personas con gran capacidad te dicen, no, eso no es para mí, yo no me voy a dañar mi hoja de vida. Si tú vas en este momento y le preguntas a un adolescente, a un joven de entre 16 y 25 años, ¿quieres ser político o qué piensas del político? Político sinónimo de ladrón. Y yo creo y apuesto por una generación donde realmente existe un cambio generacional. Y en ese sentido y en ese concepto de palabras, ahí va Anita Caicedo rompiendo esa estigmatización, estando al nivel, y cuando hablo al nivel, lo hablo de prepararte física, mental, psicológicamente, educativamente, para poder estar al nivel de lo que, más que de lo que la sociedad exige, lo que la sociedad y el pueblo ecuatoriano necesita.
Anita Caicedo es una mujer que se ha venido luchando y lo reconocen